Tercer bloque en Zona Crítica. Hablamos al principio que, bueno, en el marco de las innumerables debates que se dan en las comisiones de la Convención Reformadora de la Constitución Provincial, hay varios que son muy interesantes. Obviamente muchos, hay como una deformación profesional, periodística, que uno pivotea sobre la idea de Ministerio Público, justicia, reelección del gobernador, los grandes temas que se presentan muchas veces que con letras de molde, pero hay, digamos, en una segunda línea o tercera línea, temas que son muy importantes, que seguramente sí tienen que ver profundamente con el contrato social y la vinculación social que vamos a tener todos los santafesinos de acá a 20, 30 años, y que forman parte de una coyuntura en la que ya se está debatiendo, en un presente en el que ya se está debatiendo un montón de situaciones que se fueron dando. Obviamente la Constitución del 62 quedó, si bien fue una gran reforma, quedó antiquísima, quedó vieja, había que meterle un F5 urgente, aunque ahí están los valores que hay que rescatar de aquella reforma. En este contexto, y vuelvo a lo primero, hay una interesantísima discusión que se viene dando sobre vida digna y otros derechos, como el derecho a la información pública, si queremos un Estado laico, o si podemos avanzar sobre el derecho a peticionar a las autoridades, y también a la integridad física, entre otros temas. Pero a mí me interesó mucho un abordaje a la cuestión de vida digna, que uno dice vida digna, pero la verdad que va de suyo que en una sociedad más o menos civilizada, más o menos democrática, más o menos ordenada, la vida digna debe ser una situación que debe garantizar, ¿no? El andamiaje estatal, el andamiaje gubernamental. La pregunta es, ¿eso está ocurriendo? ¿Es necesario discutirlo acá en adelante? Está con nosotros el abogado Mariano Barr, que suele interesarse en estos asuntos de derecho constitucional, y justamente lo invitamos para opinar de este tema y de otros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gracias doctor? por venir. No, por favor, gracias por la invitación. ¿Cómo lo ves a esto último, lo de vida digna? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de vida digna? Uno supone es un derecho humano, ¿no? En principio. Partiendo de la base de que es un derecho humano y que está íntimamente relacionado a todos los demás derechos. ¿Por qué? Porque hay un primer presupuesto para el ejercicio de los derechos, que es el derecho a la vida, digamos, partiendo de esa base. Y el concepto de dignidad de la persona humana es un concepto que se encuentra también unido al concepto de vida y da lugar a este nuevo concepto propio del derecho internacional de los derechos humanos, hoy constitucionalizado en casi todos los instrumentos constitucionales nacionales e incluso provinciales, como va a ser el caso de Santa Fe. Las constituciones suelen, como para explicarlo y que se entienda, tener no solamente disposiciones de carácter normativo, es decir, reglas que marcan que ante una conducta corresponde un efecto jurídico, sino que las constituciones se caracterizan por tener principios. Los principios, como elemento de derecho diferente a las reglas, son materializaciones o positivización, se dice cuando se escribe, axiológicas. Significa materializaciones de valores morales. En este caso, que se reflejan en una constitución, y por lo tanto es la materialización de un valor moral que la sociedad considera en un tiempo y en un lugar determinado, Santa Fe 2025, que merece una protección. Y sostenerse en el tiempo, por lo menos. Exactamente, Sí. para sostenerlo en el tiempo. ¿Y por qué toda esta introducción teórica, filosófica? No, que está muy bien, sí. Porque es importante distinguir esta axiología constitucional de las reglas, y principalmente por una cuestión que tiene que ver o que está relacionada al lenguaje. Los principios, a diferencia de las reglas, son indeterminados. Es decir, volvemos a la pregunta al principio, ¿qué es la vida digna? Bueno, la vida digna pueden ser muchísimas cosas, pero también depende del derecho como hecho cultural y social. O sea, lo que es vida digna hoy, en el año 2025, en la provincia de Santa Fe, seguramente no es el mismo concepto, o ese concepto no tiene el mismo contenido
que tenía en la provincia de Santa Fe en el año 1962, por más que haya estado reconocido. Sí, y si vos me permitís, hay un asterisco, desde el punto de vista de la legislación comparada, en este presente no es lo mismo en Bolivia, Suiza, Groenlandia, lo que sea. Exactamente. ¿No? La vida digna. Entonces lo que uno puede hacer es tratar de conceptualizar, no definir, pero sí conceptualizar a grandes rasgos qué características tiene una vida digna y con qué se relaciona. Bueno, y en este sentido, ahí sí ya entrando en lo normativo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo lo aborda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dice, bueno, la vida digna es no solamente el derecho a que no haya una prohibición arbitraria de tu vida, derecho a que no te maten, básicamente, sino que se relaciona íntimamente con todo lo que se llaman derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a la vestimenta, derecho a la vivienda, derecho a la educación. Con todo ese abanico de derechos, cuando yo logro materializarlos de alguna manera, puedo decir que una persona tiene acceso a una vida digna. Pero además, no va a ser lo mismo el concepto de vida digna que puedo tener yo conforme mis necesidades que la que puede tener otra persona, por caso, y hoy en discusión, las personas con discapacidades. Exacto. Porque para mí, una rampa más o una rampa menos que construya el Estado en una esquina, posiblemente no cambie mis estándares de vida, porque yo no tengo una barrera de acceso o de accesibilidad para caminar libremente por la calle. Pero una persona con discapacidad seguramente puede tenerla. Entonces, hay que tratar de garantizar, para tener una vida digna, hay que tratar de garantizar tener, por ejemplo, cierto grado de autonomía personal. Sí. Quiero preguntarte esto, porque recién hablábamos con Cachi Martínez sobre un barrio de la ciudad. A ver si podemos bajar a un caso concreto muy cercano a los santafesinos a lo que sería un derecho constitucional, ¿no? Sí. Los derechos constitucionales deben ejecutarse, deben ser cumplidos. Sí. Vos tienes un barrio, vos sos de Santa Fe también, y sé que sos de haber recorrido mucho, tenés un barrio como Santo Domingo, que tiene canilla pública, que no tiene los servicios básicos restringidos para una población que es pobre, que tiene problemas con agua potable, problemas para la vivienda, un ambiente, digamos, no solamente el medio ambiente, sino un ambiente de existencia y coexistencia con sus vecinos que es bastante tenso, un problema con la inseguridad, un problema con los consumos. No quiero estigmatizar a Santo Domingo, pero venimos hablando de Santo Domingo. Hoy hablamos mucho de Villa Hipódromo por el doble crimen entre anoche y hoy. Digo, ¿cómo transformar ese texto, esa oración, ese párrafo que es muy virtuoso, y lo ponemos en el barrio, en ese barrio? Ahí va. Paso número 1, lo tenemos reconocido, sabemos que para nosotros hay un valor de contenido moral en garantizar la vida digna de los santafesinos. Paso número 2 es la obligatoriedad de llevar adelante esa disposición normativa por parte del Estado. ¿Cómo? A través de la política pública. Los órganos encargados de diseñar la política pública son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Los órganos políticos del Estado son quienes tienen que diseñar la política pública. Ahora, la política pública tiene un componente esencial, que es la necesidad de recursos. Entonces, yo puedo tener la voluntad de tener la política pública, de decir, mañana en Santo Domingo todas las calles están asfaltadas, todos tienen acceso al agua potable, hago la obra, pero es cierto que tengo recursos limitados. Ahora, hay toda una construcción de la Corte Suprema de la Nación, y de la Corte Interamericana en torno a la cuestión de los recursos. Todos los estados, cuando empiezan a reconocer este tipo de derechos, están obligados a tener políticas públicas con recursos para satisfacer esas necesidades o para satisfacer ese derecho que es la vida digna y que se va a ver reflejado en lo que decíamos, vivienda, agua, salud, demás. Pero están obligados hasta el máximo de sus posibilidades económicas. Y esto significa muchas cosas. Entre otras significa que yo tengo que distribuir prioridades de gasto
Y si bien puede ser que no tenga los recursos para satisfacer las necesidades de un momento para el otro, lo que está obligado el Estado a tener una política con algún recurso, por lo menos, para atenderlo. Es decir, la falta de recursos no puede ser, lo ha dicho la Corte Suprema, un argumento para excusarse de cumplir con la obligación de tener una política pública en pos de garantizar ese derecho. En mayor o menor medida, para esto vamos a elecciones también y elegimos, porque se supone que según quien elegimos va a priorizar más alguna política que otra. Bueno, ahí entra la magia de la política, cómo se administra la escasez también. La escasez para tratar de garantizar a todos los vecinos de Santa Fe, en este caso, un grado de vida digna que obviamente requiere recursos materiales, pero no solo recursos materiales, sino que también el concepto de vida digna implica la eliminación de todo tipo o el desarrollo en libertad y con la satisfacción no solamente de las necesidades materiales, sino de las necesidades espirituales de cada una de las personas. ¿Y por qué te lo traigo a colación? Porque vos justo nombraste Santo Domingo, que tiene otra particularidad. Santo Domingo tiene una comunidad muy importante. Sí, como la Loma. Sí, claro, como las Lomas, etc. Todo ese corredor del oeste. Sí, paralelo a calle Menchaca. Y ahí hay otra interseccionalidad que hay que tener en cuenta para esta comunidad al momento de diseñar la política pública. Porque sabemos que los pueblos originarios, los QOM, históricamente han tenido ciertas estigmatizaciones, ahora ya está un poco más asimilado, pero históricamente han venido atravesados por discriminaciones sistemáticas. Bueno, quizá no se requiere tanto para trabajar en pos de eliminar esa otra barrera de acceso a la autonomía y a una vida libre de violencias y sin discriminaciones, como no requiere tanto recurso económico u obra de infraestructura como sí la satisfacción de otros derechos, pero siempre se puede tener política pública tendiente a garantizar la vida digna en toda su integralidad. Y con todo esto, básicamente lo que podríamos decir es que la dignidad de la vida que está pensada, o el derecho a la vida digna, más allá de que depende de cada caso, depende de cada circunstancia, depende incluso de cada persona, se puede resumir en esto, en que cada uno pueda tener las condiciones necesarias para poder desarrollar en libertad su propio plan de vida. Es decir, ahora, vos tenés, ¿cuántos años tenés? 40. 40, iba a decir justamente que tenés 40 o 40 y pico, pero me está 40. 40. Yo tengo algunos más. Creo que vamos a observar de mínima una década qué efecto tiene esta Constitución del 25, una década más adelante. Seguro. Ojalá que 3, ojalá que 2, pero una me parece que estamos ahí cerquita de ver la ejecución o cómo se explama esta Constitución en la sociedad. ¿Vos creés que se está debatiendo los convencionales están debatiendo con la seriedad que supone pensar a un corto plazo todo lo que se está hablando respecto a estos asuntos? ¿O ves un tratamiento medio flojo y vamos viendo qué puede ocurrir acá en adelante? Yo sé que te puede comprometer la pregunta, pero lo vemos de otra manera. ¿Pensás que hay, una complejidad de todos los que participan en este tipo de debates, pensando la Santa Fe de los próximos 2 décadas? No tengo ningún tipo de problema, porque además me conocés que nunca siempre fui bastante disruptivo. Yo creo que hay una gran construcción de saberes con todos los procesos anteriores que no desembocaron en reforma constitucional, pero que tuvieron la intención. Se construyó mucho saber, que hay muchos convencionales hoy que lo están utilizando, es decir, que tienen una buena visión de lo que tiene que ser un texto constitucional, que entienden, que tienen mucha voluntad de aprender lo que no entienden, consultan, no se quedan quietos, trabajan, estudian, y se lo están tomando muy seriamente, sabiendo que es un texto muy difícil de modificar y que tiene que durar por lo menos 20 años. Y esto, que las consecuencias no se notan enseguida. Y hay otros que creo que piensan en términos que tampoco está mal, pero lo piensan en términos de poder. Entonces piensan en términos de conveniencias
del reparto del juego de poder, porque la Constitución son las dos cosas. En la parte de derechos se reconocen derechos y en la parte de organización del poder se organiza el poder. Y organizarlo no es nada más que distribuir, porque el poder del Estado es uno, distribuirlo entre los distintos actores. Eso es organizar el poder. Entonces ahí hay una puja de poder que me parece que hay algunos que están muy concentrados en eso, no tanto en lo demás, que no es menor, pero digo, hay gente que se lo toma muy serio y hay gente que también tiene un problema que viene de la legislatura y está pensando, no por adrede, digamos, sino que le cuesta mucho sacarse el chip de la cabeza del legislador ordinario, es decir, común de legislatura, o de Congreso, o de lo que fuera, porque una Constitución no tiene el mismo lenguaje que tiene una ley. Una Constitución no refleja lo mismo que tiene una ley. Una Constitución no tiene que reglamentar como reglamenta una ley. Entonces es muy difícil sacarlos de esa lógica porque es una lógica a la que vienen acostumbrados durante mucho tiempo. Me quedan 30 segundos, Sí. pero te quiero pimponear esto de manera muy irrespetuosa porque son, perdón, temas hipersensibles. Derecho a la información pública, ¿cómo lo estás viendo? El derecho a la información pública, un gran paso adelante. Va a estar constitucionalizado y va a haber una serie de principios que después veremos cómo la ley lo regula y nos permite acceder a todos a los datos que tenemos derecho a acceder porque son nuestros.